Bienvenidos de nuevo a mi canal, su espacio favorito para enterarse de todo, absolutamente todo, sobre el mundo del espectáculo, las celebridades mood S hot del momento y por supuesto, los dramas mood S jugosos. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una de las actrices turcas mood S queridas, talentosas y por supuesto bellísima, Demet Özdemir. Su, la misma que nos robó superíndice 3 el corazón superíndice 3N en Erkenci y que sigue brillando con cada proyecto que emprende. Pero hoy no vamos a hablar de sus condiéresis copyright sitos profesionales, ni de sus outfits mood SIQ superíndice 3 Nikous. Hoy vamos a adentrarnos en un capítulo un tanto mood S. Un timo. Un secreto, mis amores, que Demet ha mantenido bastante bien guardado, pero que finalmente, ha salido a la luz. ¿Qué copyright secreto es ese? Pues agúrrense, te vamos a hablar de algo que ella misma considera, según fuentes cercanas, un error imperdonable. ¿Su copyright que es tú pensando, Demet? ¿Imperdonable? Imposible. Pero cru copyright nadie es perfecto, ni siquiera nuestras estrellas favoritas. Asuke pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, preparen sus palomitas, porque este chismecito viene cargado de emoción superíndice 3N, intriga y por Q copyright no, un poco de sorpresa. Pero antes de empezar, y como siempre les digo si son nuevos por AQ, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni uno solo de mis vídeos. AQ siempre encontrar en las noticias mood S frescas, los rumores mood S calientes y por supuesto, mucho amor para todos ustedes. Y si ya son parte de esta hermosa comunidad, pues ya saben Q copyright hacer le like al vídeo y compártelo con todos tus amigos. Bien, ahora vamos al grano. Como les decía, este secreto de Demet Özdemir tiene que ver con algo que al parecer, aún la persigue. No se trata de un romance escandaloso, ni de un problema legal, nada de eso. Es algo mucho muy personal, algo que toca superíndice 3 una fibra muy sensible en ella y que, según ella misma ha confesado en últimas conversaciones con sus allegados, le cuesta superar. Todo se remonta a sus inicios en el mundo del espectáculo. Demet, como muchos otros artistas, tuvo que luchar y picar piedra para hacerse un nombre. No siempre tuvo el reconocimiento y la fama que disfruta hoy en día. Y en ese camino, tomó superíndice 3, o mejor dicho, dejó superíndice 3 de tomar una decisión superíndice 3N que a día de hoy, considera un gran error. Y es que cuando Demet empezaba a despuntar, recibió superíndice 3 una oferta para participar en un proyecto muy ambicioso. Una serie que prometió a ser un condiéresis copyright sito rotundo, con un elenco de primera y una historia que atrapaba desde el primer capítulo. Sin embargo, este proyecto requería un compromiso de tiempo completo y, por desgracia, coincidía con otro proyecto que Demet ya había aceptado. Un proyecto muy pequeño más menos o quizás ese no tan llamativo, pero un compromiso al fin y al cabo. Aquí es donde viene el pecado de Demet. En lugar de ser honesta con ambos equipos de producción superíndice 3N y buscar una solución superíndice 3N, o incluso, de rechazar la nueva oferta de manera formal, optó superíndice 3 por un agua que a la larga le trajo muchos dolores de cabeza, la evasiva. Una táctica que, seamos sinceros, muchos hemos usado alguna vez en la vida, pero que en el mundo del espectáculo puede tener consecuencias devastadoras. Mis amores, Demet simplemente dejó superíndice 3 de responder las llamadas y los mensajes del primer equipo de producción superíndice 3N. Se desapareció superíndice 3. No dio explicaciones, no se disculpó superíndice 3, simplemente se esfumó superíndice 3. Imagúnense la situación superíndice 3N. Un silencio absoluto, un vacuo comunicacional que dejó superíndice 3 a todos con la boca abierta y el proyecto a medio camino. Esto, obviamente, generó superíndice 3 un gran revuelo y una profunda decepción superíndice 3N en las personas que habían confiado en ella y que la habían apoyado desde el principio. Gente que creyó superíndice 3 en su talento antes de que nadie la conociera, que le dio una oportunidad cuando era solo un rostro nuevo lleno de su más menos os. ¿Por qué copyright hizo esto? Pues según se rumorea, Demet, cegada por la ambición superíndice 3N y la oportunidad de participar en un proyecto que le garantizaba mayor visibilidad, pensó superíndice 3 que era la mejor opción superíndice 3N para su carrera. Creo que a la larga, el perdu superíndice 3N será muy fácil de obtener que la oportunidad perdida.
Un cálculo fluo sin duda, entendible en el vertiginoso mundo del entretenimiento, donde las oportunidades a veces parecen fugaces y la competencia es feroz. Se dice que la nueva serie Tenua de True desea un director reconocido y una plataforma de streaming que promete alcance global, algo que el primer proyecto, una producción superíndice 3N es modesta para la televisión superíndice 3N local, no podrá igualar. Pero se equivocó superíndice 3. Aunque la serie en la que finalmente participó superíndice 3 fue uno con diéresis copyright cito, la sombra de su acción superíndice 3N la persiguió superíndice 3 durante mucho tiempo. Las críticas, tanto públicas como privadas, fueron muy duras. La tacharon de poco profesional, desleal e incluso de ingrata. Copyright feo. Y es que en la industria, la reputación superíndice 3N lo es todo. Un desliz, una mala decisión superíndice 3N, y puedes verte relegado al olvido en un abrir y cerrar de ojos. Se comentaba en los círculos del espectáculo que algunas puertas se cerraron para Demet a raíz de este incidente, que ciertos productores y directores se mostraban reticentes a trabajar con ella por temor a que repitiera la jugada. Y lo peor de todo, es que Demet siempre sintió superíndice 3 un profundo remordimiento por su acción superíndice 3N. Sabía que había lastimado a personas que no lo merecuan y que había manchado su reputación superíndice 3N con una decisión superíndice 3N impulsiva y egoísta. Se cuenta que llegó superíndice 3 a tener noches de insomnio, atormentada por la culpa y la vergüenza. Que en las reuniones con sus amigos cercanos, no pudo evitar hablar del tema, expresando su arrepentimiento y su deseo de poder retroceder el tiempo. Durante aún más menos intentó superíndice 3 enmendar su error. Se disculpó superíndice 3 en privado con las personas afectadas, ofreció superíndice 3 su ayuda en otros proyectos y se esforzó superíndice 3 por demostrar que había aprendido la lección superíndice 3N. Intentó superíndice 3 contactarlos por telecopyright fono, enviarles cartas manuscritas, incluso se dice que intentó superíndice 3 reunirse con algunos de ellos en persona, aunque no siempre tuvo con diéresis copyright cito. Sin embargo, el fantasma de su acción superíndice 3N siempre estuvo presente. Cada vez que surgía un nuevo proyecto, cada vez que firmaba un nuevo contrato, la sombra de aquella decisión superíndice 3N la acechaba, recordó, dole su error. Ahora bien, ¿por qué copyright este secreto sale a la luz ahora? Pues resulta que recientemente Demet fue contactada por el primer equipo de producción superíndice 3N para participar en un nuevo proyecto. Increíble, ¿verdad? Una vuelta de tuerca inesperada, un giro del destino que nos demuestra que en la vida, a veces, las segundas oportunidades existen. Al principio se sintió superíndice 3 muy nerviosa y dudó superíndice 3 en aceptar. Temo a que la rechazaran o que la juzgaran por su pasado. Se imaginaba un encuentro tenso, lleno de reproches y resentimiento. Pero para su sorpresa, la recibieron con los brazos abiertos. Le dijeron que habían perdonado su error y que creían en su talento y en su capacidad para redimirse. Copyright gesto tan noble. Demet, conmovida por esta muestra de generosidad, aceptó superíndice 3 el proyecto y según cuentan, dando lo mejor de su para demostrar que merece esta segunda oportunidad. Se estuvo volcando por completo en el trabajo, asistiendo a cada ensayo, colaborando con el equipo creativo, incluso proponiendo ideas para mejorar el guión. Quiere demostrar que ha madurado, que ha aprendido de sus errores y que estuvo dispuesta a darlo todo para que el proyecto sea un con diéresis copyright cito. Y es mis amores, donde radica la parte importante de esta historia. No se trata de juzgar a Demet por su error, sino de aprender de con diéresis copyright L. Todos cometemos errores en la vida, pero lo importante es reconocerlos, asumir la responsabilidad y hacer todo lo posible por enmendarlos. Nadie es exento de equivocarse. Lo importante es levantarse, sacudirse el polvo y seguir adelante con la lección superíndice 3N aprendida. Demet Özdemir nos ha demostrado que incluso las estrellas brillantes pueden equivocarse, pero también copyright N nos ha enseñado más menos dado que el perdu superíndice 3N y la redención superíndice 3N son posibles. Su historia es un ejemplo de humildad, de arrepentimiento y de superación superíndice 3N. Una lección superíndice 3N de vida para todos nosotros. Asu que la superíndice 3 sima vez que cometamos un error, recordemos la historia de Demet y no nos rindamos. Luchemos por enmendar nuestro error,
pidamos Perdu superíndice 3n si es necesario y sigamos adelante con la frente en alto. No dejemos que un error nos defina, sino que nos sirva como impulso para ser mejores personas. En resumen, hoy hemos descubierto un secreto de Demet Özdemir, un error de juventud que la persiguió superíndice 3 durante aún más menos os y que finalmente ha logrado superar gracias al Perdu superíndice 3ny a una segunda oportunidad. Su historia nos enseña más menos a que todos cometemos errores, pero lo importante es aprender de ellos y luchar por redimirnos. Nos recuerda que el camino hacia Lu con diéresis copyright cito no siempre es recto y que a veces es necesario tropezar para aprender a levantarse con esa fuerza. Y bueno, mis amores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó superíndice 3 con Turselo. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué copyright opinan de esta historia y si alguna vez han vivido una situación superíndice 3n similar. ¿Creen que Demet hizo bien en intentar enmendar su error? ¿O piensan que su acción superíndice 3n es imperdonable? Los leo a todos. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan sobre estos temas. Y recuerden, si les gustó superíndice 3 el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con todos sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni uno solo de mis contenidos. Siempre estoy trayu copyright dándoles las últimas noticias, los rumores s calientes y por supuesto, mucho amor para todos ustedes. No se pierdan mis superíndice 3 vídeos. Tengo muchas sorpresas preparadas y estoy segura de que les van a encantar. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Chao, chao. Y recuerden, nunca dejen de brillar.